Para esta presentación me encuentro en LibraDólar y vamos a estudiar qué es lo que sucedió el 3 de noviembre del 2023. ¿Cómo es que llegamos a la comprensión del movimiento alcista provocado, o no provocado, sino propiciado y motivado por el fundamental que tuvimos el día de hoy en la mañana a las 8:30, las non-farm payrolls? ¿Cómo es que en un día como el de hoy podemos llegar a ser tan capaces de definir si es que va a haber un setup o no? Recuerden que un día de trading no tiene que ser un día operativo. Todos los días hay un setup, pero no quiere decir que todos los días lo operes. Voy a hablar acerca de las mismas consignas que les presenté en el primer video de esta serie de modelo de operativa para Forex, en el que les comentaba que luego de una neutralización ustedes pueden delimitar un nuevo rango de referencia. Al movimiento que genera la neutralización es al movimiento al que nosotros le vamos a colocar una matriz PD array. Porque si ese movimiento de neutralización se va a invalidar, y seguramente ya saben a qué movimiento me refiero, nosotros vamos a ser tan capaces de darnos cuenta de la acción de precio que se genera, tanto en sus áreas de premium como en descuento, y que provoquen la reversión. No es algo que se identifica 2 horas después de la neutralización. Es algo que toma tiempo. Y eso es precisamente lo que vamos a exigirle al gráfico, que al precio le tome tiempo. El rango de neutralización más actual que hemos tenido o tenemos en libra dólar es este. Antes, claro, del movimiento alcista que se generó recién el día de hoy viernes, tuvimos máximo, mínimo fuera del rango, sell side liquidity. Al ser este el mínimo neutralizado, podemos asumir que es un mínimo de corto plazo y por lo tanto este un mínimo de plazo intermedio hasta este momento y dentro de esta temporalidad bajo este contexto. ¿Qué es lo que tenemos que observar después de una neutralización? El retorno del precio al rango neutralizado. Eso se los expliqué en el día 1. Y luego estudiar que el movimiento que se acerque, en este caso al mínimo de la neutralización, no rompa precisamente ese mínimo. Lo que tenemos es en el día 27 de octubre, movimiento alcista, movimiento bajista, contracción, cierre de vela bajista, tenemos apertura, formación de mínimo, no es más bajo que el mínimo más bajo anterior y expansión alcista. Esto es lo único que nos interesa. Luego de ver este detalle, podemos entonces trazar una matriz PD array, porque van a ver pips de neutralización específicos que el precio tiene que cumplir para que nosotros podamos sacar conclusiones. Es decir, es como si el precio vaya dejando huellas en su camino y tú sigues las huellas, ¿verdad? Para llegar a tu destino, que es un potencial setup. En la medida en la que nosotros veamos que el precio no rompe el mínimo de la neutralización, marcamos matriz PD array. ¿Por qué? Porque si el precio está yendo en dirección alcista, es porque hay pautas en el área de descuento del rango anterior. Ya he mencionado que la gran mayoría de videos en YouTube y la gran mayoría de mentores o cursos que te venden te acostumbran a delimitar un máximo, un mínimo y a esperar una contracción dentro de ese rango. Y te dicen, vamos a vender en premium, ¿verdad? Y seguramente todo el mundo marcando este bearish short block y vendiéndolo. Bueno, aquí no te voy a enseñar a hacer eso. Acá lo que te voy a enseñar es a considerar precisamente el swing bajista que tienes aquí, que lo voy a colocar con otro color. Ahí está. Considerar el swing bajista para entender cómo el precio se mueve del 50% hacia abajo, para de esa manera sacar una conclusión certera de reversión. ¿Qué sucede en el área de descuento de este swing bajista para que hoy por hoy tengamos
esto como resultado. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar, pero no en esta misma temporalidad, porque lo que tú vas a necesitar es descomponer estructuralmente las velas de tu temporalidad mayor, que en este caso estoy usando temporalidad diaria, claro que sí, pero si tú estás utilizando temporalidad semanal o mensual, vas a tener que hacer exactamente lo mismo, procurando seleccionar temporalidades clave que te permitan efectuar el ejercicio que en esta presentación o en este video te voy a mostrar. Con esto vamos a reducir la temporalidad directamente a 1 hora, ¿vale? Y tal y como te mencioné, ese sería el máximo que genera el movimiento o de donde se origina el movimiento que neutraliza. Lo primero que vamos a hacer, porque seguramente tú ya estás viendo algunos detallitos como pips de neutralización, un BPR y un Fair Value Gap, pero vamos a llegar allí poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar una matriz PD Array a todo el rango de neutralización, tal y como te lo comenté. No te sirve hacerlo en temporalidad diaria o en tu temporalidad más alta porque no vas a ver nada en términos estructurales. Y no me refiero a que busques específicamente un market shift. Aquí no vas a usar ese patrón. En Forex no. En mi Bademecum Trading sí, para otro activo, pero aquí no. Aquí lo que nosotros necesitamos es tener una capacidad de interpretación un poco mayor debido al grado de manipulación que existe en este mercado. Eso incluso puede llegar a ser beneficioso para algunas personas que se ven motivadas a operar Forex y puede ser una desventaja para otras personas a las que simple y sencillamente no les apetezca operarlo. Veamos el primer detalle, el área de descuento de este swing de neutralización. Observen la calidad de la acción de precio dentro del área de descuento de este swing de neutralización. ¿Qué detalles Ángel debo buscar en el área de descuento? Lo primero, hablemos de los pips de neutralización de mínimos diarios o de máximos. Claro, dependiendo del contexto, ¿no? Lógicamente. Tenemos como referencia de 10 a 30 pips de neutralización que pueden existir entre máximos o mínimos diarios. En este caso voy a hablar específicamente de mínimos. En la medida en la que el precio se mantenga dentro del rango de 30 pips de neutralización, existe una enorme posibilidad de que el precio se devuelva al rango neutralizado. Y si hablamos de mínimos diarios, me refiero sí al rango del día anterior. Existe una enorme posibilidad de que el precio cotice nuevamente dentro del rango del día anterior. Cuando esta cantidad de pips se supera, cuando el precio comienza a cotizar más de 30 pips por debajo de un mínimo diario o encima de un máximo diario también, es importante que contemplemos la idea de que simple y sencillamente el precio no retorne a ese rango. Pero si vemos esto, si nosotros vemos o contemplamos un retorno del precio del rango neutralizado por una cantidad mucho mayor de 30 pips, entonces vamos a tener como referencia precisamente ese máximo o ese mínimo neutralizado. Porque mientras el precio se mantenga por dentro de ese rango, eso quiere decir que podemos omitir la cantidad de pips de neutralización que supera lógicamente los 30 pips de referencia para ir en contra de ese movimiento. En este caso, lo que nosotros tenemos es, aquí voy a corregir el trazado de este mínimo, que es aquí, esta es la última vela de este día. Fíjense que nosotros acá tenemos 36.9 pips de neutralización del mínimo diario anterior al mínimo del día jueves, en este caso, mínimo del día miércoles 25 de octubre, se neutraliza. Esto no te va a servir para que tú operes inmediatamente al día siguiente. Lo que te estoy diciendo no es para que tú operes inmediatamente al día siguiente. Esa es la razón por la que esta serie de videos se va a enfocar en cómo utilizar la información que tengo previamente para poder entender los setups que se formen en mi día actual. Y todo comienza desde aquí. Para yo llegar aquí, necesito empezar a explicarte qué sucede desde aquí. ¿Qué tenemos? Lo primero, neutralización que supera los 30 pips de referencia. ¿Qué acabé de mencionar? Que en la medida en la que el precio vuelva a cotizar por encima del mínimo neutralizado que delimita el rango de neutralización,
vas a tener como referencia ese mínimo, porque ese mínimo delimita el rango de referencia. Cuando el precio no va a continuar, en este caso, cayendo, nunca se va a romper este mínimo, que es el mínimo que supera los 30 pips de neutralización. No se va a superar. Cuando el precio cotice nuevamente dentro del rango neutralizado, vamos a tener en consideración siempre este mínimo. En este punto voy a borrar este primer cuadro de conteo de pips, o bueno, de data, para trazarte precisamente este mínimo con una línea de color negro y para que estudiemos juntos qué es lo que sucede cuando el precio vuelve a cotizar dentro de ese rango neutralizado. Mira lo que pasa aquí. Tenemos una reacción. No te voy a decir que estas reacciones van a ser las mágicas reacciones que lleven al precio al infinito, pero debes tener esto en consideración si tu planteamiento es vender aquí, por ejemplo, porque vas a tener ese mínimo como tu primer obstáculo. No el Fair Value Gap, que ya es un concepto que se utiliza muchas veces para entender el contexto, y en este caso está en forma de Breakaway Gap. No. En este caso te estoy hablando acerca de cómo entender el rango que se neutralizó y cómo entender también o adicionar la información que tienes luego, para que tu interpretación sea una interpretación conjunta y completa. En este caso, retorno del precio al rango neutralizado y reacción. ¿Qué tenemos al día siguiente? Mira qué tenemos al día siguiente. En la Kilson de Nueva York, 7, 8, 9 de la mañana, tenemos el precio nuevamente visitando ese mismo nivel, porque ¿qué te acabo de decir? Si se superan los 30 pips de neutralización y el precio vuelve a cotizar dentro del rango neutralizado, ese rango, su máximo y su mínimo van a ser de referencia. Y en efecto, ese mínimo, no el order block, omite un momento el order block, el mínimo te va a servir de referencia. Si quieres hablar del order block, en este caso el order block se ha formado en un key level. Y esa es la razón por la que hay order blocks que sí funcionan. Aquí tienes una pauta para entender por qué este bullish order block funciona, cumple con su objetivo, neutralizar. ¿Y qué sucede al día siguiente? Al día siguiente tenemos un movimiento nuevamente de neutralización, pero en este caso el precio no supera los 30 pips. Y lógicamente, mientras no supere los 30 pips, yo no puedo evaluar o tan siquiera contemplar la idea de que el precio continúe cayendo. Nuevamente, volvemos a hablar acerca de los aspectos esenciales de estructura, que se pueden aplicar a cualquier activo porque los aspectos esenciales de estructura son universales a cualquier activo. Tenemos mínimos de corto plazo, mínimo de plazo intermedio, y ahora como este es un mínimo que se ha formado en una neutralización, este también pasa a ser un mínimo de plazo intermedio y este un mínimo de largo plazo. Entonces tenemos dos mínimos clave que no se deben romper bajo ningún concepto. En el área de descuento del swing de neutralización, 15 pips de neutralización del mínimo anterior antes de que se forme este, y el precio retorna al rango. Retorna al rango y se rompe el máximo del día anterior. Así es como tienes un primer input. No te estoy dando el pastel completo todavía, pero tienes un primer input para entender en qué casos van a existir reversiones como esta. Ahora sí, voy a borrar nuevamente. Muy bien. Tenemos movimiento alcista que se origina desde un mínimo de plazo intermedio y que llega relativamente cerca al área de equilibrio del swing de neutralización. Estamos en premium. ¿Y qué tenemos en premium? Si nos desplazamos a la izquierda, tenemos un pequeño Fair Value Gap. Con esto, sí, ya sé qué vas a decir. Con eso se justifica la razón de la reacción bajista que tenemos. Pero yo no lo voy a marcar y de hecho no necesito marcarlo, solo necesito indicártelo. Porque este es un Fair Value Gap que está en premium y lógicamente una pared no se rompe a 30 centímetros, sino que el precio tiene que tomar cierto espacio antes de ¡boom! Romper esa pared inicialmente o en todo caso romper este máximo formado precisamente en el área de premium del swing de neutralización. Pero volvemos a lo mismo. Ahora voy a colocarte esta línea en este mínimo.
Porque lo que acabamos de decir es que este es el mínimo que no se tiene que romper. Entonces, marcamos mínimo del día martes 31 de octubre y lo que tenemos el día miércoles es la neutralización de ese mínimo por una cantidad de 23.7 pips. Ahí está. Si esta cantidad no supera los 30 pips de neutralización, lógicamente no tengo por qué contemplar la idea de que el precio continúe cayendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un movimiento alcista porque se puede romper este mínimo, que es un mínimo de corto plazo, pero no se puede romper este mínimo si lo que se está construyendo es un potencial movimiento alcista o la narrativa para un potencial movimiento alcista. Así es como debes entender lo que tienes en el contexto previo. Esto es algo que puede llegar a ser un poco complicado al principio, llegar a tu gráfico e interpretar, mejor dicho, cada uno de los días y su estructura y lo que te está diciendo, porque esto solamente es la cereza del pastel, todavía no te he dado el pastel. Sí. Así es como en principio debemos entender el contexto. Y esto es lo que en efecto yo utilizaba para formular mis setups y entender cuál iba a ser la potencial dirección. No usaba market shift, no usaba incluso desviaciones estándar al swing del breaker tal y como lo aplico en mi IBA con AK Trading. No, que ahora lo puedo aplicar y lo puedo moldear, por supuesto que sí, estoy en total capacidad de hacerlo. Como la neutralización que tenemos aquí no supera los 30 pips, evaluamos una inserción del precio dentro del rango neutralizado y esto es muy común, lo vemos constantemente, lo hemos visto en diario, ya entendieron eso, lo hemos visto hace un momento, como el precio nuevamente se involucra con el rango neutralizado y como el swing que nace de la neutralización me genera un máximo y de ese máximo un movimiento bajista compuesto, ¿sí? Dos impulsos, una contracción, pero el mínimo más bajo de todo ese movimiento compuesto bajista no rompe el mínimo de la neutralización y esto siempre se va a respetar así. Recuerda, máximos y mínimos de plazo intermedio o de largo plazo no se deben romper si se va a respetar una estructura, si se está construyendo la narrativa de un potencial movimiento. Alcista o bajista, depende del contexto. En este caso, alcista, lógicamente. Porque así es como llegamos a entender por qué el precio está tan arriba donde está. Voy a borrar ahora sí esta herramienta. Lo siento porque tenía las herramientas repetidas. Pero ahora enfoquémonos en el máximo que se forma luego de esa neutralización de ese mínimo diario anterior. Yo sé que se pueden construir setups que favorezcan las neutralizaciones de máximos o mínimos diarios, sí, pero todavía no llegamos allí. Primero enfoquémonos en este máximo que se forma luego de la neutralización de ese mínimo, ¿de acuerdo? Este máximo de aquí. De ese máximo, fíjate, lo mismo que tenemos en temporalidad diaria. Neutralización de mínimo, movimiento alcista, máximo, máximo que genera movimiento bajista o de donde se genera un movimiento bajista y el mínimo no rompe el mínimo anterior. Es lo mismo. Esto, lógicamente, no lo tienes que... em, lo puedes proyectar, pero no tienes que adivinarlo. Tienes que llegarlo a mirar, a observar ya formado, porque es lo que te da la pauta para entender qué cosa. De este máximo a este mínimo, lo que yo tengo es sell side delivery. Y de este mínimo a este máximo, lo que yo tengo es buy side delivery. Sell side delivery más buy side delivery me da como resultado un balance price range. Un rango de precios en equilibrio. Y aquí viene el detalle interesante, que es una pauta que podemos utilizar en base a una herramienta, lógicamente, que podemos utilizar para determinar la dirección futura. Enfócate en cómo el precio, ya en este nuevo día,
neutraliza el máximo del día anterior para validar ese balance price range. ¿Y por cuántos pips se neutraliza ese máximo del día anterior? 32.2 pips. Con esto sí puedo contemplar la idea de que el precio en efecto continúe, ¿qué? Subiendo. Pero necesito validar esa idea con los datos que tengo previamente. ¿Y qué tengo? Hace casi nada ya formado. Tengo un BPR. Hace casi nada. Es literalmente información que tengo del día anterior. Punto. Tenemos en este día entonces una contracción hacia el máximo del BPR, el precio en esta misma temporalidad y en la vela de las 4 de la mañana, que básicamente compone la London Open Hilson, ingresa y los cierres están relativamente cerca de este máximo. Ángel, ¿debo tomar los máximos y los mínimos formados por las mechas? Sí, sí puedes. Vela de las 5 de la mañana, tenemos apertura, mínimo, no se rompe el mínimo anterior, expansión alcista y el precio continúa subiendo. La idea que tenía contemplada entonces funcionó, ¿verdad? Se cumplió. Era una idea, pero luego pasó a ser realidad. El precio continuó subiendo. Y continuó subiendo porque en descuento tengo un BPR cuya finalidad es brindarle al precio prioridad de reacción. Esa es la razón por la que nosotros tenemos una reacción en ese BPR. Está en descuento. Y la narrativa nunca engaña. Si la descompones y la decodificas de la manera en como en este caso te estoy enseñando. Tenemos movimiento alcista, el precio se mantiene. Fíjate qué interesante. Se mantiene por encima de este máximo neutralizado. Ahora sí voy a borrar esta herramienta. Aquí solamente había una. Y luego, ¿qué tenemos? Si lógicamente ya tengo un movimiento que se ha originado del área de descuento, del swing de referencia, que es el swing de neutralización en temporalidad diaria, yo ya no tengo que esperar una contracción a descuento. Aquí es cuando todo el mundo cae en la trampa de trazar un Fibonacci desde estos mínimos hasta estos máximos o hasta este máximo y decir, bueno, que llegue aquí al lote, ¿no? Porque acá yo lo espero y esto va a subir. Ya el precio no necesita cotizar en esos niveles. Recuerden la analogía del pintor. El precio no va a desperdiciar su recurso más importante, el algoritmo, mejor dicho, no va a desperdiciar su recurso más importante, que es el tiempo. No va a perder el tiempo cayendo nuevamente a cotizar un rango que ya está en óptimas condiciones, que ya es eficiente en términos de entrega de precio. Cuando entiendes este tipo de narrativa que tienes en el pasado, es muchísimo más fácil llegar a la conclusión de por qué hay niveles que sí funcionan y niveles que no. Un order block que no funciona. Un fair value gap que sí funciona. Acerquémonos, ahora sí, borremos la matriz PD Array. Acerquémonos solo a este periodo de tiempo. Tenemos movimiento que nace de un rango de precios en equilibrio, por lo tanto pasa a ser un mínimo de plazo intermedio que no debe romperse, lógicamente. El precio expande, rompe máximo, máximo de corto plazo, contrae, tenemos un fair value gap, mínimo que se forma en el fair value gap, mínimo que cubre un desequilibrio, cumple con las condiciones para hacer un mínimo de plazo intermedio y por lo tanto este mínimo se convierte en un mínimo de largo plazo. Ambos no se deben de romper y como ambos no se deben de romper, ya te conté la historia de este mínimo, dónde se formó, ¿verdad? Como ambos no se deben de romper, de este mínimo de plazo intermedio nace un movimiento en que tiene en su interior un fair value gap. Y con esto, la lógica es que ese fair value gap te sirva de soporte para entender cómo del área de descuento de un swing de neutralización de temporalidad diaria es que se originó, se engendró, se cocinó, se preparó toda la narrativa para que
se desarrolle un movimiento alcista. Eso es lo que no te enseñan. Te cobran por enseñarte eso. Y encima te cobran y te lo enseñan mal. Pero ahora el detalle es, ¿qué tengo aquí? ¿Verdad? Como ya tenemos la comprensión y lectura de lo que encontramos en temporalidad diaria y de lo que ahora hemos visto en temporalidad de 1 hora, yo sin miedo puedo irme a temporalidad de 5 minutos, porque ya sé lo que va a pasar. Entonces aquí en temporalidad de 5 minutos lo que te estoy marcando son las dos Killzone, la Killzone de New York y la Killzone de Londres, pero la de apertura, London Open Killzone y claro, New York Open Killzone, porque no existe New York Close Killzone. Y estoy utilizando un recurso adicional, ¿verdad? ¿Ya te diste cuenta? El Asian Range. Cuando yo tengo las consignas de lectura anteriores, que ya he explicado, puedo aplicar este tipo de recursos que, de mi opinión personal, te puedo decir que son más un complemento que el esquema principal de un setup. No deberían ser el esquema principal de un setup en el sentido de que no es que llegas al gráfico y trazas esto porque sí. O sea, la gente está acostumbrada, le enseñaron a usar el Asian Range, yo te lo enseño en un video y de pronto todo el mundo llega a Forex y está trazando eso a diestra y siniestra sin saber qué significa. Si tú entiendes que estos mínimos no se deben de romper y entiendes que ya se te ha formado un mínimo en el límite inferior de este Fair Value Gap, este mínimo es entonces el que no debería superarse, ¿verdad? O que en cuyo caso se supere, ya sabes que puedes entrar por neutralización en compra, porque literalmente el setup se te está regalando en compra. Acá estarías trabajando en un área bastante estrecha de precios si marcamos o delimitamos los pips de cotización del Asian Range. Son 19.6 pips, 20 pips para redondear. Aquí quiero colocar mejor esta herramienta porque parece más una flecha que un cuadro de datos. Muy bien. Son 20 pips. Cuando el Asian Range no mide más de 50, es un rango trabajable. Bueno, aunque ese término suena un poco extraño, pero es un rango que se puede trabajar. Mejor dicho, ahí está. Son 20 pips. Aquí viene una consigna de uso importante. Si tú estás operando, lógicamente, la London Open Killzone y tú por alguna razón vas a entrar en el 50% del Asian Range, proteges este mínimo y esperas. Si por alguna razón estás esperando que ese mínimo se neutralice y ves que no se neutraliza, entrarías por mercado. ¿En qué momento? Aquí tengo que decir algo importante y es que muchas de las operaciones que nosotros coloquemos en Forex no necesariamente se van a ubicar en este periodo. Uno puede ser rígido en términos de, o estricto, mejor dicho, en términos de colocar únicamente operaciones dentro de este lapso y tu operación estaría entonces en el 50% del Asian Range como nivel de equilibrio. Pero yo también soy realista con ustedes y es que yo no siempre tenía operaciones aquí. En mis primeros años de operativa de la London Open Killzone, encontraba operaciones aquí y es algo válido, pero no es algo de lo que voy a hablar en este video. Probablemente en próximos o futuros videos sí les dé detalles de qué hacer en este periodo. Este sería el periodo, el famoso periodo de espera. Yo lo denomino así, porque es un periodo de espera entre Killzone y Killzone, porque hay quienes operan esta Killzone y esta Killzone. No es algo que hoy en día recomiende. U operas una, u operas otra, y de esa manera desarrollas una estadística consistente, una estadística de la que te puedas sentir seguro, porque si te expones a dos entornos de probabilidad diferentes, pierdes acá, entonces estás constantemente con picos emocionales de autoestima, ¿no? De que, oh, sí, me están saliendo las cosas bien, y luego al día siguiente pierdes en esa killzone, al día siguiente ganas, pierdes, ganas, pierdes. Si tú te enfocas en un único entorno de probabilidad, y cuando hablo de entorno de probabilidad me refiero a un lapso operativo, porque esa es la única manera en que tú te entiendas a ti mismo, que tú entiendas tu trading, que tú digas, bueno, de 100 operaciones, de 100 días que he operado la London Open Killzone, ganó 75 días y los 25 he perdido. Y los demás 25, perdón,
he perdido. Listo. Con eso ya tienes una estadística. O seguramente has ganado solo 44 días y has perdido 56 días, pero has terminado en positivo. El exponerte entonces en un entorno de probabilidad reducido que lógicamente implique una ventana de tiempo, te va a ayudar. Ahora, si bien es cierto, estoy dando complementos de análisis y aclaraciones importantes tanto para aquellos que operan en la London Open Kilson y para aquellos que operen en la New York Open Kilson. Si me preguntan a mí, yo este día no lo hubiera operado. No lo hubiera operado. Porque lógicamente preferiría mil veces operar en la sesión de New York. Y al no tener ya una contracción, porque no la voy a tener, y por el simple hecho de que no la vaya a tener, no quiere decir que me voy en compra, porque ahí me estoy exponiendo o me estoy arriesgando o aceptando un riesgo mucho mayor al que debería. La operación basada en el Asian Range está en el 50% del Asian Range. Si el precio por alguna razón cae y te neutraliza, lo cual es muy poco probable, dadas estas condiciones que tienes en temporalidad de una hora, incluso aún podrías formular un setup adicional. Pero de eso seguramente vamos a hablar en otro video. ¿Por qué? Porque cuando yo operaba Forex o en mi operativa pasada en Forex, sí contemplaba operar hasta 2 veces o hasta 3 veces, cuando lo hacía bien, claro está. Porque ya he hablado en varios videos que tenía una mala costumbre en Forex y es que yo colocaba 10, 15 operaciones al día. Era rentable con eso, pero asumía muchas pérdidas, pero era rentable con eso. Ahora no es algo que recomiende y por eso prefiero ser mucho más directo en mis recomendaciones. El setup está aquí, en la London Open Kilson, pero si estás en América y en este horario estás durmiendo, lógicamente aquí te perdiste esa operación. Y lo único que hace el fundamental a las 8:30 es potenciar el movimiento del precio. Quitemos esos mitos de que el fundamental te va a manipular la dirección, la operación y que no lo vas a poder entender. No, yo he operado fundamentales. Yo he operado tipos de interés. He operado non-farm payrolls. Sé qué aspectos considerar a la hora de operar un fundamental. Sin embargo, existe una creencia popular de que cuando hay fundamentales de este tipo uno quema sus cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce lo que te acabo de explicar al principio, todas las consignas de lectura que te he explicado al principio para entender que el precio iba a subir y empiezan a vender a lo estúpido. Venden aquí porque dicen ya subió mucho, venden aquí porque creen que está rebotando el precio, venden a lo estúpido. Y ahí es donde queman sus cuentas. Pero si tú entiendes la narrativa del gráfico, también vas a llegar a un nivel de comprensión que te va a decir, Ángel, este día no lo operes. Ya quedó, ya bastó. ¿Me entiendes? Para llegar a ese nivel de comprensión no lo vas a hacer solo viendo este video. Y por eso es importante que sigas pendiente de los futuros videos que yo cargue relacionados al modelo de operativa para Forex, porque seguramente van a ser muy provechosos para ti, te van a dar un mayor panorama de comprensión, una mayor capacidad de lectura para entender cuándo sí y cuándo no tomar un setup. Y sobre todo vamos a hablar acerca de cuáles son los patrones, sí, voy a decirlo así, patrones que constantemente se repiten, o los patrones que tú podrías buscar incluso en una Kilson. Solamente te voy a adelantar un detalle, que es muy básico, pero hay que buscarlo en el lugar adecuado. Si yo extiendo aquí el gráfico, siempre que yo traiga las consignas de temporalidad diaria y temporalidad de una hora, que por ejemplo en esta presentación te he dado, yo puedo tomar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y entrar en un OT. Sí y solo si tenga consignas previas que me permitan hacerlo. Acá sí tengo una operación en un OT. Algo tan básico que la gente lo enseña a diestra y siniestra, pero que no te dicen qué es lo que tienes que tener primero en el gráfico para aplicarlo. Simplemente te dicen, toma este máximo, toma este mínimo, acá liquidó, acá neutralizó, acá tomó liquidez. No entienden qué es eso y te lo enseñan. Hay un grado de descaro
increíble en el medio. Y por eso espero que sigas atento a los siguientes episodios en donde te voy a hablar de estos patrones y cuándo usarlos. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te quedaste hasta el final de este video, eres digno de una pepita de oro. Cuando nosotros tenemos un balance price range de este tipo y observamos un movimiento de contracción que cumpla específicamente con estas condiciones, con las condiciones de no ingresar en rango y respetar sobre todo su límite, vamos a poder proyectar desviaciones estándar de este swing de esta manera. Con esto, lo que nosotros vamos a tener son potenciales objetivos. Además, este mismo swing también va a cumplir las mismas condiciones que el rango anterior. Cuando se genere un movimiento alcista, se va a convertir en un balance price range. Y lo que nosotros tenemos que observar es que el precio no ingrese más allá del mean threshold de ese balance price range. Es esta la razón por la que este Fair Value Gap sí funciona y es esta la razón o el motivo, argumento por el cual el precio se va a comportar de cierta manera al alcanzar estos niveles. Se supera la desviación estándar número 2, tenemos feedback, el precio supera un máximo anterior, contrae, crea un mínimo dentro de un Fair Value Gap, mínimo que se genera en un desequilibrio, mínimo de precio intermedio, los mínimos, los movimientos que se generan a partir de máximos o mínimos de plazo intermedio rompen niveles. El precio rompe la tercera desviación estándar, contrae relativamente cerca de la desviación estándar, expande a la desviación estándar 4, tengo feedback, supera la desviación estándar 4, contrae, tengo feedback y así sucesivamente. Esto es algo entonces que tú puedes utilizar tanto para establecer el rango en el que el precio ya no debe ingresar, como también una vez que ya hayas operado o colocado tu operación, puedas establecer tus objetivos de manera sumamente objetiva.